Egun on guztioi, ongi etorri Innovaskera, bienvenidos todos y todas a un nuevo caso práctico, a un nuevo webinar de casos prácticos de la ciencia y la innovación. Como sabéis, en estos webinars desde Innovaske, desde la Agencia Vasca de Innovación, intentamos compartir experiencias y casos, soluciones que, que nos aporten aprendizajes desde el punto de vista de la innovación, de los procesos innovadores, con todos vosotros. En el día de hoy tenemos a Edorta Sagardui, CEO de la empresa Siawel. Egun on, Edorta. Egun on, Alfredo. Siawel es una empresa surgida del Centro Tecnológico Lortec. Nace con el objetivo de evolucionar los procesos de soldadura mediante soluciones digitales, monitorización en línea, etcétera. Nos lo explicará en detalle Edorta. Y además el caso de Siawel es un ejemplo muy claro de esos itinerarios que nosotros intentamos desde la Agencia Vasca de Innovación compartir con todos vosotros, que se crean esos itinerarios que se crean desde la generación de un conocimiento científico-tecnológico en un entorno como pueda ser, en este caso, un centro tecnológico, cómo pasa por colaboración con distintos agentes que aportan su parte a ese proceso innovador y llegan a la transferencia al mercado, a la valorización en el mercado, etcétera, ¿no? El caso de hoy es muy claro en ese sentido. Yo antes de darle el paso a Edorta, quería comentaros simplemente que haremos un turno de palabras al final. Por lo tanto, en principio os pediría que mantuvieseis las cámaras y los micrófonos apagados para no interferir en la exposición de Edorta, y que la reunión, como siempre hacemos en los webinars, la grabaremos porque luego la editaremos y la subiremos a las redes. Sin más, yo no ocupo más tiempo y le doy la palabra a Edorta para que nos cuente el caso de Siawel. Adelante, Edorta. Egun guztioi. Voy a intentar que sea lo menos farragosa posible la presentación porque habrá gente entre vosotros que sabrá de soldadura y otros a los que el tema de soldadura les vendrá pues muy de lejos y no quiero que os perdáis, ¿vale? Bueno, como ha dicho Alfredo, Siawel es una startup que nace de Lortec. Lortec es un centro tecnológico vasco que está dedicado a la investigación de las tecnologías de unión y de adicción. Uno de sus principales retos es buscar soluciones y después que estas soluciones reviertan en Euskadi, ¿no? Fruto de las investigaciones de Lortec en torno al tema de la soldadura y uniéndonos y unidos con Vasco, pues como partner, se ha creado esta empresa, ¿vale? Os voy a contar un poquito cuáles fueron los pasos que se dieron y qué es por qué se pensó en la creación de Siawel. Bueno, como os he dicho, Siawel es una empresa basada en los análisis de soldadura. Entonces, la soldadura es un procedimiento que está muy instaurado en Euskadi desde hace mucho tiempo. Hemos tenido aquí cantidad de empresas y seguimos teniendo muchísimas empresas en las que su labor principal es la de unión de componentes metálicos, y una de las formas de unión de estos componentes metálicos es por medio de la soldadura, que al final la soldadura no deja de ser una fusión de materiales y con esta fusión conseguimos un conjunto metálico, ¿vale? Bueno, con la soldadura nos enfrentamos a una serie de retos, ¿no? Está presente en múltiples sectores, desde automoción, maquinaria, energía, ferrocarril, aeronáutica, y nos encontramos en estos sectores con el problema de asegurar la calidad de este cordón de soldadura, ¿vale?
porque dependiendo del compromiso de esta soldadura tenemos que tener un registro, o deberíamos tener un registro de este cordón. Hasta ahora, bueno, los medios tradicionales para asegurar que este cordón es correcto solían ser utilización de ultrasonidos para ver discontinuidades en el cordón de soldadura y ver si este cordón tiene poros, tiene grietas, tiene cualquier defecto de fusión. Utilización de líquidos penetrantes y o radiografías, ¿vale? Bueno, estos métodos son muy satisfactorios, pero tienen como contrapartida que son lentos, costosos y requieren personal especializado para poder utilizarlos, ¿vale? Y no nos dan una trazabilidad continua de la pieza. Pensad que nosotros cuando hacemos una soldadura, normalmente, bueno, casi todas, pero sobre todo las de alto compromiso, van reflejadas con una VPS, que una VPS es como si fuese una carta de una receta, en el que nos dice cómo tenemos que hacer esta soldadura. Te va diciendo paso a paso, pues tanta intensidad, tanto voltaje, tanto caudal de gas, y en función de eso lo vamos soldando. Vale, pero eso es la receta para hacer esta soldadura, pero nadie nos puede asegurar que nosotros estamos soldando con esa receta, ¿vale? De hecho, esta receta tiene que estar en cada máquina de soldar y lo normal es que no se encuentren en estas máquinas de soldar, sino que las empresas lo tengan en el departamento técnico archivado, ¿vale? Bueno, pues esto es el germen de lo que es Seawell, ¿no? Es ver que había un problema de ver estas soldaduras cómo se producían y sobre todo de encontrar que haya una trazabilidad de la soldadura. Bueno, pues Lortec, como centro tecnológico que es, se dio cuenta de este problema y bueno, pues se puso a investigar qué es lo que podíamos hacer, primero para dar una trazabilidad al proceso de soldadura e intentar recoger de la mejor manera posible todos estos datos y ver, investigando sobre los cordones de soldadura que teníamos, cómo podíamos detectar estos cordones de soldadura, si eran correctos o no correctos, de una forma continua, ¿vale? E incluso llegar a ver las partes internas del cordón, si se podían ver cómo estaban sin medios destructivos, o sea, sin romper esa soldadura y ver si hemos llegado pues a la raíz del cordón o no hemos llegado, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, toda esta maduración lleva a plantearse la creación de una nueva empresa y esta nueva empresa, bueno, pues lo que va a tener que hacer en el mercado es, pues todo esto que estoy comentando, es definir un nuevo método de investigación para que todo esto sea posible. Vale. Entonces, el primer paso de todo esto es ver cuál es la situación, ¿no? Como os he dicho, pasas por favor. Vale, como os he dicho, hasta ahora estamos utilizando ultrasonidos, estamos utilizando líquidos penetrantes y estamos utilizando radiografías. Reitero, todo esto requiere personal especializado, es muy costoso el análisis de estos cordones y no lo hacemos en todo el cordón, lo hacemos en partes de este cordón, lo hacemos una serie de análisis para ver si este cordón puede estar bien o no está mal, o está mal, ¿vale? Y no nos dan unos datos que nosotros con estos datos nosotros podamos trabajar para futuros cordones, ¿vale? Nosotros lo que necesitamos es poder grabar todo esto, lo que estamos haciendo y poder sacar conclusiones a futuro, ¿vale? Entonces, lo que se plantea
es desde el norte, que es decir, bueno, vamos a intentar registrar todos los parámetros de soldadura que estamos recibiendo desde el inicio hasta el final del cordón, para que nos pueda dar un registro de la calidad de ese cordón, ¿vale? Vamos a intentar buscar un sistema que nos permita hacer una trazabilidad de las posibles diferentes plantas de producción que tenga este cliente. Hoy ya con la deslocalización podemos tener plantas en Euskadi, este mismo cliente puede tener una planta en Austria o puede tener una planta en Singapur, y nos puede interesar que lo que se haga en Euskadi se conozca desde Austria y viceversa, y alguien remotamente pueda llegar a analizar todos esos parámetros que estamos utilizando y ver en continuo que ese producto que estamos sacando es adecuado y en tiempo real, ¿vale? No a posteriori, con lo cual necesitaríamos hacer una revisión de todo lo que hemos hecho, si no podemos detectar si ese cordón que hemos realizado es adecuado a medida que lo estamos haciendo, ¿vale? ¿Esto qué nos va a garantizar? Pues que va a haber una uniformidad del producto y una repetitividad, que es lo que se busca. Una repetitividad de aquellos cordones que son aptos, ¿vale? Entonces, esto lo podemos hacer en series cortas, pero sobre todo en procesos robotizados. Pensad que en el proceso robotizado precisamente se utiliza para aumentar la productividad y que sea un proceso dinámico y mucho más rápido, ¿vale? Entonces, darse cuenta de que algo está saliendo mal en un proceso automático es muy importante hacerlo a medida que lo estás realizando, ¿vale? Vale, pues esto diríamos que puede ser un poco lo que son los antecedentes de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Vale, entonces, el reto al que nos enfrentamos es generar una trazabilidad completa del cordón. Vamos a registrar absolutamente todo lo que estamos haciendo. Como he dicho, es importante que esa trazabilidad la podamos compartir y que la podamos guardar para analizar futuros problemas que podemos llegar a tener de calidad. Que demostrar que estamos haciendo una soldadura de acuerdo a la receta que nos han dado para hacerla, esa VPS que os he comentado al principio, porque después puede haber variaciones en una pieza. Pensad que podemos hacer una pieza aquí y que después la vamos a llevar, yo que sé, para hacer un oleoducto en Arabia Saudí. Y en el camino puede haber vibraciones, puede haber diferencias de temperatura y que puede influir sobre la pieza. Bueno, pues nosotros ya tendremos, si después hay algún problema con esta pieza, nosotros tenemos la certeza de que hemos realizado esa soldadura de acuerdo a como nos han dicho, ¿vale? Importante, no es un método destructivo. No tenemos que utilizar después ensayos que nos van a dar una pérdida de tiempo y de materiales. Pensar que si tenemos que destruir un material, eso ya es para desecho después, y bueno, pues nos lleva un tiempo y unos recursos importantes, ¿vale? Y como os he dicho antes, lo más importante de todo esto es que vamos a hacer una inspección continua del proceso que estamos llevando. Vale, todo esto, ¿por qué? Bueno, pues que nos tenemos que diferenciar claramente de lo que hay hasta ahora en el mercado. Tenemos que dar algo más para que un método sea aceptado por la industria, ¿vale? En la industria normalmente es innovadora, pero suele ser bastante conservadora y le gusta que le tengas que demostrar que lo que va a invertir sea fiable, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido recoger datos de proceso, hasta ahí bien, pero damos un paso más, ¿vale? Ya hemos recogido datos de proceso y ahora queremos inspeccionar esta soldadura, ¿vale? Pues esta soldadura la podemos inspeccionar con métodos de inteligencia de visión artificial, en nuestro caso con un láser, que lo podemos llegar a añadir a la pistola de soldadura
y con esto podemos ver mejor que con el ojo humano si esa soldadura tiene problemas, ¿vale? Eso sería el siguiente paso. Pero vamos más allá, como os he dicho al principio, ¿qué pasa dentro del cordón de soldadura? Bueno, pues aquí entraría también la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda, ¿no? Podemos desarrollar un modelo al que con diferentes algoritmos le vamos enseñando si ese procedimiento, si ese procedimiento de soldadura ha sido óptimo o no ha sido óptimo, ¿vale? Al final, un algoritmo no es más que un conjunto de operaciones que, como si fuese una receta, que nos van a dar un producto final. Y un algoritmo llevado a la probabilidad no es más que un sistema en el que, por medio de datos pasados, podemos llegar a determinar eventos futuros, ¿vale? Es un prueba-error, ¿vale? Nosotros enseñamos al equipo a detectar problemas, o le decimos que forzamos que una soldadura sea mala, para enseñarle al equipo que esa soldadura no es buena, hasta que llegamos a la soldadura buena y el equipo entonces ya discierne si una soldadura va a ser óptima o no va a ser óptima, ¿vale? Vale, hasta aquí hemos llegado a lo que puede ser lo que es el pensamiento de qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Hasta aquí, bueno, pues son elucubraciones y tenemos un departamento técnico con gente muy preparada que empieza a pensar sobre todo esto y empieza a ver qué solución le puede dar. Queremos diferenciarnos de los métodos actuales, queremos buscar un nuevo método de análisis y, bueno, nos ponemos a pensar. Una vez que esto se está pensado, se ve que es factible, se han hecho todos los análisis y entonces se dice, bueno, pues ya se ha creado el nuevo procedimiento que se puede hacer y viene lo que sería crear la empresa, ¿vale? Crear la empresa supone buscar socios, supone buscar subvenciones, supone definir cómo se va a ir al mercado y después hace falta hacer pruebas de I+D, hace falta tener partners para que esto te lo analicen en sus diferentes empresas para ver que esto es factible. Y cuando ya crees que está todo hecho, dices, bueno, pues ya tengo un producto que está genial, es cuando van y la matan y sales al mercado, ¿no? Sales al mercado y entonces es cuando ya viene el hablar con el mercado y decir, bueno, tenemos este producto que es genial, ¿qué te parece? Bueno, y ahí es cuando te ponen las cosas en su sitio y dices, bueno, pues mira, todo lo que has hecho está perfecto, pero es que yo necesito este cambio en tu procedimiento o necesito esta otra variante porque mi sistema es de una manera diferente a lo como tú lo has planteado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la empresa tiene que estar abierto a hacer toda esta serie de modificaciones, tiene que estar siempre con los ojos en el mercado y nosotros, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es eso, ya el producto lo hemos pensado, lo hemos estudiado, nuestros técnicos lo han desarrollado perfectamente y ahora lo estamos adaptando a lo que los clientes con sus diferentes problemas del día a día pueden llegar a tener y cosas que no se nos ocurren. Igual para los informes que enviamos hasta ahora para una persona muy técnica son perfectos, pero en el taller no va a estar esta persona tan técnica, va a estar un operario normal, trabajando el día a día, igual requiere otro tipo de ensayos pues más visuales o con menos información, pero más clara para él, ¿vale? Entonces, todo esto que se define al principio y se cree que está genial, pues bueno, luego el mercado te exige cambiarlo, ¿vale? Nosotros ahora estamos en esa fase, ya hemos salido al mercado con esta funcionalidad nueva y ahora el mercado pues nos está diciendo las cosas que tenemos que cambiar para ya después poder ya tener una presencia global.
¿vale? Pero sí que es muy importante y lo que me gustaría recalcar en empresas como la nuestra, que nace fruto de una investigación muy, muy profunda en la que tienes que estar muy pendiente del mercado y tienes que siempre, que el ombligo no sea tu gran proyecto, sino que sea el mercado y tus clientes, ¿vale? Porque si no vas a fracasar, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado a Seawell, ¿vale? Vamos a detectar los defectos superficiales, vamos a hacer una detección en línea, podemos hacer una detección hasta 200 milímetros por segundo, que es mucho. Vamos a poder integrar fácilmente la línea y puede ser configurable, que es lo que estamos haciendo ahora, según las normas y especificaciones del cliente, ¿vale? Esto es importante, que lo podamos llegar a configurar para lo que el cliente necesite, ¿vale? Un Ferrari puede estar muy bien, pero un Ferrari para moverte por Bilbao pues sería una tontería. Vale, pues esto es lo que estamos estamos adaptando el Ferrari a Bilbao. Vale. Vale, vamos a ver el desarrollo que hemos llegado para hacer todo esto. Vale. Vale. Hay dos tipos de máquinas, las máquinas de última generación y las máquinas anteriores. Y las máquinas de última generación normalmente ya vienen con sensores incorporados, pero las anteriores no se dan en este caso. Entonces, lo que se ha hecho primero es búsqueda y selección de los sensores externos adecuados para poder captar todos estos datos que no necesitamos. Como he dicho antes, aparte de otros valores, pero básicamente en un proceso de soldadura necesitamos saber la velocidad de hilo, el voltaje que le ponemos a la máquina de soldar y el caudal de gas que vamos a aplicar. Entonces, buscamos estos sensores, necesitamos un perfilómetro láser. Un perfilómetro láser al final es como un escáner que nos va haciendo una fotografía de todo el cordón y lo vamos a hacer a medida que vamos desplazándonos por el cordón de soldadura soldándolo. El láser va midiendo ese cordón que estamos haciendo, ¿vale? Y todo esto lo vamos a integrar. Incorporamos la visión artificial con este perfilómetro y desarrollamos una serie de algoritmos que nos den un análisis geométrico de estos cordones. ¿Vale? Vamos a ver si la garanta es adecuada, si tenemos poros en la soldadura, si tenemos grietas, si hay discontinuidades, ¿vale? Y lo podemos llegar a ver con una precisión de centésimas de milímetro, cosas que con la vista difícilmente lo podemos llegar a hacer. Y lo vamos a adaptar para los diferentes tipos de soldadura que pueda haber. Podemos hacer una soldadura de planchas a tope, en T, una puesta encima de otra, depende de lo que el cliente necesite, ¿vale? En principio lo habíamos pensado para soldaduras, para unos tipos de soldadura, pero como he dicho antes, saliendo al mercado, la gente nos ha dicho, bueno, ¿y por qué no lo hacéis para este tipo de soldadura? Que es diferente a lo que vosotros habíais pensado. Bueno, pues esto es lo que el mercado te va trayendo. Y ahora estamos en proceso de ver otros tipos de soldadura diferentes que no lo habíamos contemplado. Vale, esto sería en cuanto a visión artificial. Estaríamos aquí viendo, hasta ahora hemos recogido datos de soldar y hemos incorporado la visión artificial para ver si ese cordón por fuera tiene algún problema. Vale, y ahora nos vamos al tercer paso, que es el más difícil de todos, es incorporar la inteligencia artificial para determinar si ese cordón de soldadura vamos a tener algún problema interno. Pensar, por ejemplo, la formación de tubos con tubos soldados de diámetro pequeño en el que nosotros no tenemos capacidad de ver si la soldadura internamente ha llegado hasta donde tiene que llegar. ¿Vale? Pues con nuestro modelo de IA podemos llegar a decidir si esta soldadura es correcta o no es correcta. ¿Vale? Y esto es un proceso continuo de ver prueba-error hasta decir, bueno, estos son los parámetros que tú necesitas poner aquí y con esta forma que tiene el cordón superior, yo te aseguro que por dentro está correctamente adecuado. Vale, eso sería lo que hemos hecho, lo que vamos haciendo por ahora.
Si después de recopilar todos estos productos, estos equipos, pues bueno, hacemos las pruebas piloto en entornos industriales. Se validan con diferentes materiales, espesores, preparación de juntas, velocidades de soldadura, bueno, todos los parámetros que podemos llegar a cambiar para hacerlo lo más real posible, ¿vale? Como os he dicho al principio, cada cliente tiene una forma de trabajar y una receta de soldadura y en función de esa receta pues tenemos que trabajar. Vale, después de las pruebas pilotos se hacen proyectos de I+D y aquí tenemos la suerte que el Ortec es un centro tecnológico y si algo hace son proyectos de I+D para la industria vasca. Entonces, bueno, pues ya este producto se ha validado con diferentes proyectos de investigación y desarrollo, se han hecho en proyectos nacionales y se ha llegado a una maduración del procedimiento hasta alcanzar un TRL de 8 o 9. Un TRL es un grado de madurez que ya el 8 y 9 indica que ya es un grado de madurez aplicable al cliente final, ¿vale? Ya se ha pasado desde la fase de diseño, de investigación, I+D, hasta el 9 ya sería una fase de implantación, ¿vale? Pues ya estamos ahí. Y podemos llegar a una plataforma IoT, ¿vale? Y las plataformas IoT al final es como si fuese la domótica de casa, ¿no? O el Alexa de turno, que tú le dices que te abra las ventanas, que te cierre, que te encienda la luz. Bueno, pues llegamos a integrar todo en un sistema que ese sistema nos va a controlar todos los componentes que hemos puesto en el producto. Hemos puesto desde sensores. Hemos puesto un PLC para que nos aglutinen todos esos datos que nos va dando los sensores. Conectamos al robot de soldadura que nos va a mover la pistola y de ahí ya sacamos una serie de datos, ¿vale? Y después ya viene ya la consolidación de lo que es SeaWell. Bueno, pues tenemos todo esto integrado y vemos que con todo esto podemos reducir los tiempos de inspección de los equipos, podemos reducir los productos desechados porque podemos incidir en cuanto vemos un problema en línea y bueno, y lo podemos escalar para todas las plantas y líneas de producción diferentes, ¿vale? Los resultados finales. Bueno, pues después de todo este tinglao de pruebas pilotos, salir al mercado de forma muy reservada con alguna serie de clientes en los que tú le cuentas tu producto y ellos te van diciendo las pegas que le ven y solucionando estos problemas que nos podemos encontrar, pues bueno, llegamos al producto final, ¿no? Y bueno, tenemos, lo importante es que podemos recoger y validar los parámetros de forma continua. Como he dicho, los más importantes, no los únicos, pero sí es el tiempo de corriente, el voltaje, la velocidad, la posición del robot en la soldadura y también, pues bueno, temperaturas y demás procesos que intervienen en el proceso de soldadura. Podemos validar que hemos cumplido a rajatabla la receta que nos decía el cliente con el que teníamos que hacer su producto y no va a haber intervención manual, que es importante para buscar una trazabilidad real en la que no haya posibles variaciones de mano humana y demás. Y tenemos un registro con el que podemos ver una trazabilidad de lo que hemos hecho en ese cordón y lo podemos compartir con otras plantas y líneas de producción, ¿vale? Lo podemos compartir o lo podemos dejar. De aquí depende bastante de los protocolos que tengan cada empresa en cuanto a que los datos salgan de su empresa por temas de espionaje industrial y demás. Vale, el siguiente paso, como os he dicho, era la visión artificial. Con la visión artificial podemos ver
la forma de ese cordón, si tiene sobreespesores, si le falta espesor, si es asimétrico, si no está soldado en la línea que nosotros queríamos y si nos hemos desviado, si tiene grietas, cualquier cosa que pueda hacer que ese cordón no sea válido. ¿Vale? Pensar que si montáis en un ascensor queréis aseguraros que el fondo del ascensor cuando suba no se va a caer. Entonces, hasta ahora, pues bueno, igual no se ha caído, pero tenemos la seguridad que todas esas soldaduras se han hecho de forma correcta, ¿vale? Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa que hay a veces soldaduras que no son tan buenas como tenían que estar. Bueno, y para hacer esto podemos hacer una inspección continua con nuestro procedimiento y no tenemos que detener el proceso, que es importante hoy en día, sobre todo para sectores de automoción, aeronáutica, sectores en los que la velocidad de soldadura es importante. El tercer paso es el que os había dicho, la integración de todo esto y la inteligencia artificial. Bueno, pues creamos modelos predictivos que nos dan información de lo no visible, del cordón de soldadura, o sea, del primer cordón que hacemos, del cordón de raíz, el primer cordón que hacemos en una soldadura. Y podemos anticiparnos a fallos que pueden aparecer, ¿vale? Esto nos lleva a reducir los rechazos de la soldadura y evitar ensayos destructivos. Pero no es un tema que acabe aquí, ¿vale? Porque, como os he dicho, el mercado te va diciendo lo que necesitan. Entonces, ahora estamos mirando otra serie de claves que a determinados clientes les importa de su producto productivo, como puede ser pues, la zona que se ha afectado térmicamente, si se puede reducir el calor que se aplica en esa soldadura, si se puede ver cuánta fusión ha habido lateral. Bueno, pues todas estas cosas que al principio igual nos habían estimado que pueden ser interesantes, pues los clientes estaban diciendo que sí, que interesa todo eso, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenéis un poco más gráficamente, todo lo que os he contado. Básicamente, ahí tenéis en la figura un cordón de soldadura y en esta figura es a posteriori, no lo está viendo a medida que se está soldando. Pero bueno, veis ahí un rayo láser que está indicando cómo, bueno, está haciendo la trazabilidad de ese cordón y lo está reflejando, pues bueno, las coordenadas X, Y, Z y todos los valores que vaya viendo. A la hora de elegir un método de visión artificial era muy importante que fuese un método de visión artificial que pudiese ser utilizado en un proceso de soldeo. Daros cuenta que en un proceso de soldadura las temperaturas son altísimas y también hay mucha luz que se genera en este proceso. Entonces tenemos que utilizar un sistema que no se ofusque con esta temperatura y esta luz y nos permita hacer esta lectura en continuo. Y bueno, pues el láser esto nos lo permite, ¿vale? Y por mi parte no hay mucho más. No sé si os ha quedado algo claro de todo esto que estamos haciendo. Si tenéis alguna pregunta. Ahora, Juan Ignacio. Sí, bueno, oye, gracias por la presentación que has hecho y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Yo tengo un poco tres preguntas. Una es que estáis controlando la temperatura durante el proceso de soldadura. La segunda pregunta es, ¿este sistema o método que habéis desarrollado sustituye o elimina las inspecciones que has mencionado, o bien por rayos X, ultrasonidos o las clásicas? Y la tercera es, ¿estáis utilizando este sistema en alguna aplicación aeronáutica? Vale, gracias, Juan Ignacio. El control de la temperatura es algo que vamos a incorporar porque hay clientes que nos lo han pedido. Hay clientes,
por ejemplo, de soldadura, que están metidos en temas nucleares y demás, que sueldan por arco sumergido y tienen que utilizar a veces temperatura en la pieza a soldar. Y sí, lo vamos a incorporar. Después, la pregunta que me decías de tema aeronáutico, hoy por hoy todavía no lo hemos buscado ningún cliente en el sector de aeronáutica, pero bueno, yo estoy trabajando en ello porque todo este interés básicamente viene de dos colectivos. Uno es el de automoción y otro es el sector de la aeronáutica. Entonces, yo en las próximas semanas sí que tengo una reunión con un productor, un cliente que está metido en el sector de la aeronáutica y bueno, tengo que estar con él porque realmente están interesados, ya no por realizar también solamente la trazabilidad, sino porque que es muy importante el tema de la trazabilidad. Pero lo que a nosotros sobre todo nos distingue es ver este método en continuo de análisis de cordón y sobre todo el tema de la inteligencia artificial que estamos desarrollando, ¿vale? Y la tercera pregunta no me acuerdo cuál era. Era si este sistema sustituye los métodos de inspección clásicos. El tema de la inspección visual lo puede sustituir perfectamente. Nosotros ahora estamos mirando para homologarlo con CESOL y demás para que sea un sí o no. Pero al final después, si el cliente te pida que lo hagas una radiografía, vas a tener que hacer la radiografía. Este sistema lo que te permite es que tú tengas una trazabilidad y que a medida que tú estés soldando puedas detectar si estás teniendo un problema. Yo tenía un cliente, había un cliente en Galicia que se dio cuenta después de un tiempo que las cosas no le iban bien, porque al conectar una serie de máquinas veía que tenía una bajada de tensión en la planta y la soldadura no era la adecuada y se dio cuenta tarde y después de invertir muchísimo dinero y no sabía qué es lo que le estaba pasando. Bueno, pues con nuestro sistema esto se detecta y te das cuenta que estás haciendo, pues que vas a tener que levantar toda esa soldadura después. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Nada, a ti por preguntar. Gracias, Juan Ignacio. Tenemos también otra pregunta por el chat de José Manuel, que pregunta si tenéis pensado, o sea, si tenéis la solución patentada o la vais a patentar, o cómo tenéis esa parte legal, si habéis hecho algo en ese sentido. Pues mira, en temas legales todavía sí que estamos mirando todo el tema legal para poder que sea un producto solamente nuestro, pero todavía no te puedo decir cómo está porque esto lo está llevando más directamente el ORTE. Lo que sí os puedo decir que a día de hoy, a nivel mundial, este sistema solamente lo tenemos nosotros. Hay gente que tiene perfilometría. Hay algunas casas de soldadura que se están metiendo en el tema de la recogida de datos para sus máquinas, pero no tienen algo de la forma generalizada como lo tenemos nosotros. Yo también quería preguntarte una cosa. Tú durante la exposición has ido comentando, has hecho mención varias veces a la importancia de la colaboración, de ser, al principio, ¿no? Toda esta parte de las pruebas piloto en entornos industriales, luego esa parte de posible evolución de la solución, del producto, como queramos llamarle, en función de las necesidades del cliente. El sistema que habéis diseñado, el producto, está pensado para ser lo suficientemente flexible para que el cliente, o sea, ir de la mano en colaboración con los clientes para poder solucionar los problemas que tengan los clientes, ¿no? O sea, porque tú siempre has enfocado, lo has comentado al principio, ¿no? El ombligo, ¿no? O sea, el ombligo tiene que ser el cliente, no tú, ¿no? No, está claro. Para mí es algo que es totalmente necesario y determinante, Alfredo. El mayor problema que yo he encontrado en muchas empresas es que crean un producto que es genial
y creen que el mercado se tiene que adaptar a su producto y nos olvidamos que el producto es para el cliente. Nosotros tenemos que dar una satisfacción a las necesidades del cliente y hacerle ver a ese cliente que necesita tu producto, no para que lo tenga en una balda, sino para que lo utilice y dé mayor productividad a su negocio. Entonces, como estaba diciendo, el mayor error que he visto yo en muchas empresas es que su departamento tecnológico desarrolla algo que está muy bien, pero lo hace de espaldas al mercado. Entonces, lo que tienes que hacer es, una vez que tú tienes este producto que está muy bien desarrollado, salir al mercado y que el mercado te vaya diciendo qué es lo que opina de ese producto y tener la suficiente mente abierta como a decir, vale, me tengo que adaptar y tengo que ver de este producto genial que he hecho, qué cosas me valen, qué cosas no me valen, qué cosas debo adaptar o qué cosas debo mejorar. Pues como he dicho antes, para un técnico posiblemente una representación en gráficos del producto que estoy sacando y de los análisis que estoy haciendo es algo genial, pero para un operario que está en la calle, pues igual una fotografía le vale mejor que este gráfico, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Después, igual pensamos en un equipo que tenga una serie de componentes que son bestiales, pero realmente hace falta estos componentes o con menos, o utilizando unos componentes más baratos o sin tanta tecnología nos puede valer y podemos llegar mejor al cliente. Bueno, pues todo esto es algo que es importante. Es importante siempre tener foco en el cliente y para mí es lo más importante todo. Para mí, en una empresa, desde el primero al último, todos deberían ser comerciales. O sea, desde la persona que atiende el teléfono hasta la persona que le lleva el producto final en un camión al cliente, todos tienen que estar pensando en que ese cliente es el que les va a dar de comer. Sí, sí. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Si no, también hemos puesto en una traspa, en la última traspa teníais el contacto de Edorta. Si no, nos lo podéis preguntar también. Lo incluiremos en el chat ahora mismo. Y no sé, yo os animo si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere... Sí, yo, por ejemplo, me he puesto en contacto ya con algunas caldererías también de Euskadi. Hay algunas que ya han mostrado su interés, que estamos haciendo pruebas con ellos. Pero bueno, si hay alguna otra empresa, como dice Alfredo, o simplemente queréis conocer un poquito más de cómo se forma una empresa de estas y demás, pues en todo lo que os pueda ayudar, pues me decís, me mandáis un correo y yo estaré encantado de contestaros. Pues muchas gracias a Edorta. Yo creo que ha sido un caso interesantísimo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de ese proceso de innovación que nosotros intentamos como Agencia Vasca de Innovación ir, bueno, de lo que supone pues un desarrollo tecnológico en un centro tecnológico, unas colaboraciones con empresas industriales que prestan para hacer esos desarrollos hasta la puesta en el mercado del producto. O sea, así yo creo que es un caso muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues gracias a todas las personas que habéis asistido. Bueno, el mes que viene tendremos otro webinar a finales de mes. Esperamos que os haya resultado, bueno, inspirador el ratito que hemos estado aquí compartiendo con Edorta. Eskerrik asko etortzeagatik eta, bueno, ur, eta ondo izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko.